nuevamente y venir a este tiempo de alabanza. Amistad Cristiana Cusco, te damos la bienvenida. Familias, les damos gracias por conectarse y por ver este video, y con un corazón de agradecimiento alabar a nuestro Dios juntos. Y este tiempo donde le decimos: Señor, gracias porque tú eres grande y fuerte, tú eres el Todopoderoso en nuestras vidas, y te agradecemos y te honramos con alabanza. A ti sea toda la gloria, Señor. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Este es el momento de alabarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, reconocer su presencia en este lugar. ¿Y dónde tú estás? Dios está aquí. Honrémosle con alabanza. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dile: grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Vamos a decirlo una vez más con todas nuestras fuerzas: grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Oh, sí, grande y fuerte es nuestro Dios. Eres grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Ahora levantemos nuestra voz todos juntos y declaremos que Él es grande. Grande, fuerte, grande, grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
Gracias, Señor, porque después de alabarte, Señor, de reconocer tu grandeza, Señor, sabemos que estás aquí, en este lugar, Señor, donde tu pueblo te alaba, donde nuestro corazón se derrama delante de ti, Señor, para decirte, aquí estamos, dándote adoración solamente a ti, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad.
Buenas noches, ¿cómo les va? Me da gusto saludarles y estar con ustedes en esta ocasión para compartirles la palabra de Dios. Esta palabra que nos enseña, nos instruye y nos corrige y nos prepara para toda buena obra. Y vamos a poner en las manos de Dios este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque hoy podemos estar reunidos en tu nombre, considerando tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe para poder comprender esta palabra y poderla ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, pues el título que he puesto a este mensaje es La nueva vida en Cristo. Y para esto he considerado la carta a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo. Y en el capítulo 1 y 2, el apóstol primero nos da la sección doctrinal y en el capítulo 3 la sección práctica. Recordemos que esta carta está dirigida a la iglesia de Colosas, una ciudad de Asia Menor, y a todos los creyentes en cualquier lugar. Y la escribió Pablo desde la prisión en Roma. Pablo nunca visitó la iglesia de Colosas porque, pues como les acabo de mencionar, estaba en prisión en Roma, ¿sí? La iglesia había sido fundada por Epafras y otros convertidos de los viajes misioneros del apóstol.
el problema, bueno, alguno de los problemas, pero el más importante en la iglesia de Colosas era el sincretismo, es decir, combinación de ideas y otras filosofías y religiones, como el paganismo, las presiones del judaísmo y el pensamiento griego. Así que este era uno de los principales problemas que había en esta iglesia y que tenían en constante división a las personas de esa iglesia. Primeramente, Pablo nos muestra la preeminencia de Cristo como miembro de la Trinidad. Recordemos que es la segunda persona de la Trinidad. Él era preeminente en la creación. Él es el creador. La preeminencia en la redención. Él es el redentor. La preeminencia en la iglesia, porque Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Preeminencia de Cristo en nuestra vida. Él se ha hecho testimonio en nuestra vida. La preeminencia nos habla de dominio, de la esencia, de la cabeza. Por ejemplo, si se tapa el conducto de gasolina al motor, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente el auto no puede caminar, ¿sí? Si quitamos al entrenador de un equipo de fútbol, el equipo obviamente se viene para abajo, ¿sí? Si quitamos la corriente eléctrica a los aparatos electrodomésticos, ¿qué va a pasar? Simplemente no van a funcionar. Así que sin la cabeza, el cuerpo muere. Y bueno, pues una vez que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aprendemos a vivir una nueva vida, porque Cristo nos ha regenerado y ahora podemos decir que somos nuevas criaturas por el poder del Evangelio. Sin embargo, debemos de considerar que en nuestra vida diaria estamos expuestos a seguir con nuestras conductas pasadas, es decir, nuestra vieja naturaleza que nos hace pecar constantemente. Y bueno, ¿qué podemos hacer para evitar caer en pecado? Pues dado que la carne es débil, bueno, pues el Señor nos muestra a través del apóstol Pablo cómo vivir en la práctica una vida santa. Y es en la carta dedicada a los colosenses que Pablo hace estas indicaciones a los de Colosas, ya que tenían el mismo problema en el que ahora nosotros nos podemos enfrentar. Hay división en las iglesias por situaciones de enseñanzas tal vez poco ilustrativas para ellos, o simplemente por querer hacer las cosas a su manera. Entonces, lo primero que debo de tener presente después de haber recibido a Cristo, que es que soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura. Esta debe de ser una constante en nuestra vida diaria, en todas las áreas de nuestra vida cuando nos enfrentamos a situaciones que van en contra de la palabra de Dios. Ahora nosotros ya no respondemos, ya no accionamos al pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura que Cristo ha perdonado y que ahora el pecado ya no tiene poder sobre mí, ya que Cristo pagó por los pecados que yo he cometido y que confesé a nuestro Señor Jesucristo. Y Él pagó en la cruz del Calvario ese castigo que yo merecía. Así que en 1 de Pedro 2,
Vamos a ver, Primera de Pedro 2:20 dice lo siguiente, 2:20. 2:24 vamos a leer. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuimos sanados. ¿Sí? También en Colosenses 2, vamos a buscar Colosenses 2:20, dice, pues si has muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo te sometes a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Son situaciones que el mundo puede dictarte, pero ahora nosotros respondemos a lo que Cristo nos ha enseñado en su palabra. Ahora sé que la salvación no depende de guardar leyes o normas de conducta o por buenas obras, ni por ningún esfuerzo humano que yo pueda hacer, sino del poder de la muerte y resurrección de Cristo. Sabemos que hay muchas personas que hacen tales o cuales sacrificios por sus pecados, hacen, no sé, mandas, prometen cosas, y eso solamente nulifica el sacrificio de Cristo. Si estoy convencido de esto, debo de considerar el consejo de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Colosenses 3, del 1 al 5. Si pues ha resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo su vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto de buscar las cosas de arriba es buscar la solución donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? Arriba, a la diestra de Dios Padre, dice la palabra. Así es que en cualquier situación o problema que nos encontremos, debemos de buscar primeramente en las cosas de arriba, no como generalmente se acostumbra buscar la solución en otras partes, en otras personas. Debemos de buscar primeramente en el Todopoderoso, en el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Así que debemos de confiar en Él, y si no es así, podemos pedirle que aumente nuestra fe. A veces confiamos más en una enfermedad, por ejemplo, en la capacidad de tal o cual médico. Confiamos en una situación de depresión, en los médicos psiquiatras o psicólogos. No estoy diciendo que esté mal. Sin embargo, primero debemos de considerar la situación con Dios, porque nos dice que Él tiene la respuesta de todas las cosas. Nosotros debemos de buscar situaciones y soluciones que vengan de arriba, no de este mundo. El Señor nos dará dirección y obviamente pues haremos lo concerniente, pero primero tenemos que tratar con Dios. Y buscar las cosas de arriba es poner a Dios en primer lugar por encima de todas las cosas, es decir, por encima de mis intereses, por encima de mis prioridades, por encima de mi economía,
por encima de mi familia, absolutamente todo, por encima, ¿sí? Y poner las cosas en la mirada, la mirada puesta en Dios, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumidor de la fe, ¿sí? Dice la palabra. Poner nuestra mente y corazón en sintonía con el de Dios, ¿sí? Es poner nuestra mirada bajo la perspectiva de Dios y hacer lo que a Él le agrada. Este es el antídoto para el materialismo y a las vanas filosofías que nos atraen, ¿sí? A las normas de conducta. Porque, ¿sabes? La carne es débil y a veces nos enfrentamos a situaciones en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, ¿sí? Como dice el dicho, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Pero no es así, no es así. Fíjense que hace un par de días escuchaba una noticia que habían sancionado fuertemente a la selección de fútbol porque las personas en el estadio pues gritan la palabra homofóbica que todos conocemos o que en alguna vez la hemos escuchado o sabemos de ella por las noticias o por la información que nos dan. Esa palabra peyorativa, humillante, ¿sí? Que no debemos de hacer nosotros. Sin embargo, sanción tras sanción, la gente sigue insistiendo en esas palabras descalificativas. Eso no puede ser posible. Por el contrario, ellos argumentan, bueno, pues es que es una palabra coloquial que no es grosería, que no aquí y en todo el mundo es una palabra peyorativa que humilla, que da descalificación a las personas a quien son dirigidas. Así que no podemos guiarnos por las cosas de este mundo, de estas ideas de nuestra sociedad que va en detrimento, ¿verdad? Bueno, y en segundo lugar, nuestra vieja y rebelde naturaleza murió con Cristo. Murió con Cristo, como lo vimos en el capítulo 3, versículo 3 de Colosenses. Dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, es decir, que nuestra vida está segura con las enseñanzas de Cristo, que es nuestro amado Maestro, que nos guía en la manera correcta de vivir. Él nos dio ejemplo de vida cuando estuvo en la tierra. Y a Él debemos de seguir, debemos ser imitadores de Cristo y seguir sus enseñanzas, ¿sí? Claro está que nuestro servicio y buena conducta no ganan nuestra salvación, pero sí es consecuencia de estas conductas, esta buena conducta, ¿sí? En el versículo 4 nos dice que tengamos muy en cuenta que Cristo está por venir y que debo de estar preparado, desde luego, para cuando esto suceda, considerando que un día vamos a estar en su presencia dando cuentas de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer, ¿sí? De esas cosas que no hicimos y que nos fueron encomendadas, pero dejamos de hacer, ¿verdad? Más bien, de las cosas que no debemos hacer. Bueno,
Para eso debemos de estar fortalecidos en el poder de su palabra y seguir sus indicaciones, seguir la forma correcta de vivir la vida santa, ¿sí? Esto es, estar apartados del pecado. ¿Y cómo lograr esto? Bueno, pues la respuesta está en el versículo 5, ¿sí? Que acabamos de leer, que nos dice el 3:5, haced morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pues hagamos morir lo terrenal en nosotros, es decir, nuestra carnalidad, y nos menciona algunas de estas cosas, ¿verdad? Nos menciona como por ejemplo la fornicación, que hoy en día puede ser muy común y puede verse en nuestra sociedad o en nuestros días, ¿sí? Que vemos que la moral está muy, pero muy por debajo de la ética moral, ¿sí? Está cada día más en detrimento, sin ningún recato. Podemos ver en las películas, en la televisión, algunas series, que sin más ni más aparecen escenas obscenas, aparecen personas diciendo palabras altisonantes que únicamente degradan al hombre y a la familia. No podemos recibir esto en casa porque nos humilla, ¿sí? También ahora es común que existan las relaciones sexuales fuera del matrimonio sin ningún recato, sin ninguna situación de pena o o que nos pueda detener, ¿verdad? Solamente Dios nos hace reflexionar al respecto, ¿sí? Pero hay personas que no les importa la moralidad. También las relaciones casuales, ya es muy común que se tengan relaciones de cualquier tipo, fuera del matrimonio, obviamente, que se van a una fiesta y regresan al día siguiente, pero después de estar estimulados con el alcohol, se relaja esa disciplina, se relaja la moral y acaban haciendo cosas indebidas. Tengamos muy en cuenta que Dios está presente en todas partes. Dios nos está viendo. Si no tenemos temor de Dios, vamos a caer fácilmente en el pecado. Considerar que ahora somos nuevas criaturas y no reaccionamos frente a las circunstancias del mundo, ¿sí? No podemos permitir que suceda eso. Menciona también los malos deseos. Cuando el sentido de la moral o de pudor se pierde, cualquier cosa puede desencadenar un desenfreno absoluto y caer, como dice la palabra, en una mente extraviada y reprobada. La avaricia, que es idolatría, podemos darnos cuenta que existen en nuestros días personas que tienen excesivo cuidado por el aspecto físico, que invierten sus recursos económicos, que invierten su tiempo
para el cuidado excesivo de su persona. Quieren ser personas esculturales, ¿sí? Y eso no es otra cosa más que idolatría. Es estar adorando a su propio Dios, a su propio yo, ¿sí? Así que una persona puede tener más prioridad y dedicar más tiempo a otras cosas que a la oración, que a la lectura de la palabra. ¿Por qué? Ay, es que no me dio tiempo de hoy. Hoy tenía muchas cosas que hacer y ya no pude leer la palabra o no pude orar. O, ay caray, pues aquí está este libro empolvado. ¿Qué será? Pues es la Biblia. Eso no puede ser posible, ¿sí? No podemos dedicarle más tiempo a otras cosas que no sean de Dios, porque si no, se nos convierten en nuestros dioses. Hay personas dedicadas, apasionadas al fútbol, por ejemplo. Hay otras personas que están dedicadas a otros deportes. Y bueno, el que nos guste el fútbol o algún otro deporte, eso no es malo, desde luego. Pero el que le dediquemos todo el dominguito a estar pegados en la televisión al ver todos los partidos que pasan, pues ahí hay que tener cuidado, porque se está convirtiendo el fútbol en nuestro Dios. Debemos de considerarnos muertos e insensibles a estas pasiones desordenadas, así como las ramas enfermas de un árbol deben de ser cortadas, ¿sí? Estas prácticas deben de ser cortadas antes que nos destruyan. Debemos de hacer cada día una decisión concienzuda, una decisión por Dios, una decisión para quitar cualquier cosa que sostenga o alimente estos deseos y depender del Espíritu Santo. Si no es con Dios y para Dios y de Dios, podemos ser susceptibles de caer en el pecado. Así que debemos de tener presentes que Cristo está en mí. Qué bueno que pudiésemos decir, ya no vivo yo, ya no viven mis pasiones desordenadas, mis pasiones que extravían mi mente, porque Cristo ahora vive en mí y me dicta la conducta, me dicta el camino que debo seguir. ¿Sabes? La sociedad va por un camino que no precisamente le lleva al bien. Un camino que al final va a acarrearnos o va a acarrear problemas. Así es que debemos seguir el camino correcto. ¿Cuál es el camino? Cristo es el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No nos confundamos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así es que debemos de depender del Espíritu Santo que nos recuerda y que nos instruye, que nos enseña. Debemos recordar el compromiso que hicimos en Cristo y ser fieles a nuestra confesión de fe. Esto puede suceder cuando nos despojamos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa y nos revestimos de la nueva forma de vivir en Cristo para dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo. En el versículo 9 y 10 dice lo siguiente:
No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Nos recuerda que ahora vivimos de manera diferente y que somos personas diferentes, somos nuevas criaturas, ¿sí? Que cada vez más nos parecemos a nuestro Creador y cada vez más lo conocemos mejor. Si somos cristianos, nuestra vida debe ser acorde a lo que aprendemos y hablamos de Dios. Debemos demostrar nuestros frutos, que es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros, ya que estos rasgos de carácter se encuentran en la naturaleza de Cristo. Estaba empezando a ver una película en la cual un hombre del futuro construye una máquina perfecta que es igual al hombre, es decir, un androide. Y le dice, ¿cuáles son tus planes? Le pregunta el androide al creador, a su creador. Bueno, pues no sé todavía, tú sí los tienes definidos. Bueno, yo sí sé que voy a vivir por mucho tiempo, pero tú no sabes cuándo vas a vivir, cuándo vas a morir. Yo sé que tú eres mi creador, pero tú sabes quién es tu creador, le dice al científico. Y dice, esa es una respuesta que voy a seguir buscando toda mi vida. Porque, ¿sabes? Yo no me conformo con pensar en que toda la creación es una obra de la casualidad, que las células se juntaron y formaron un ser. Eso yo no puedo concebir, un ser perfecto. Entonces, nuestra naturaleza es Cristo, ¿sí? ¿Y cómo podemos lograr esto? Que nuestra naturaleza sea mostrar a Cristo en nuestras vidas, esa vida santa. Bueno, lo podemos ver en el versículo 12, que dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Nos recuerda que ahora vivimos de manera diferente y que somos personas nuevas, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Nos dice que cada día que despertemos y que debemos de tomar una decisión de qué vestimenta vamos a ponernos en este nuevo día, ¿sí? Debemos de tomar una elección. Si trabajamos en una oficina, pues será de traje o de traje o de ropa informal, o si en un hospital sería, en el caso de un médico o de una enfermera, pues obviamente será una bata blanca, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces debemos de vestirnos a la forma adecuada, ¿verdad? ¿Sí? Y además, también el Señor nos da las indicaciones cómo debemos de vestirnos, ¿sí? Así nos da las indicaciones cómo debemos de vestirnos, ¿sí? Vístanse vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, ¿sí? Debemos de vestirnos como Él nos dice. Eso de vestirnos santos y amados es en una forma espiritual,
santos porque estamos apartados del pecado. Nuestra vestimenta diaria es así que es diaria. Tenemos que vestirnos de la vestimenta de santos, que es apartados para Dios. Y que somos amados de Dios, somos escogidos, ¿sí? Para que formemos parte de su pueblo, escogidos por Dios. Así que debemos de vivir como Dios espera de nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos los representantes de Dios en esta tierra. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Actuando conforme se nos indica en estas instrucciones que Pablo nos da. ¿Sí? Nos dice que nos vistamos de entrañable misericordia, que seamos perdonadores, ¿sí? Por eso debemos de estar en sintonía con la palabra de Dios. Que consideremos a los demás de acuerdo a su necesidad y a la situación por la que están pasando, siendo factor de ayuda de parte nuestra para ellos. Si alguna persona sin conocer de Cristo está padeciendo alguna consecuencia de su pecado, no condenarla, dado que él no conoce de Cristo. Por el contrario, mostrarle la solución en Cristo Jesús. Nos vistamos de benignidad, también nos dice, hablando positiva y correctamente y no condenando, por el contrario, animándole a reflexionar si es el caso. De humildad, mostrando prudencia y paciencia en nuestro carácter, no arrogantes ni altivos, ya que esto no refleja el amor de Dios. De mansedumbre, el Señor Jesús nos dice que seamos como Él, mansos y humildes de corazón. Estos consejos que el Señor nos da son el fruto del Espíritu que debe de haber en nosotros, que deben formar parte de nuestra vida diaria en todas las áreas, en la de nuestra familia. Colosenses 3:13 dice lo siguiente: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes, ¿sí? Esta enseñanza destaca el valor de la tolerancia mutua y del perdón. Cuando cometemos alguna transgresión, lo primero que debemos de hacer es reconocer que actuamos mal. Esto refleja nuestra honestidad ante los demás y es el primer paso para restablecer nuestra relación y reconocer que no somos perfectos y que también nos podemos equivocar. Claro está, después de reconocer y pedir perdón. Sabemos que es difícil perdonar, sin embargo, debemos recordar que el perdón que Dios nos concedió costó la vida de su Hijo. Y por último, debemos expresar el amor a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Puede ser a través de un abrazo, una caricia o palabras que expresen nuestro amor hacia nuestra familia. Y bueno, concluyendo, la resurrección de Jesucristo nos garantiza una nueva vida ahora y una vida eterna con Él. Cuando le seguimos fielmente a través de poner en práctica la palabra de Dios. El amor de Dios para con nosotros es infinito y sus deseos son que nadie se pierda. Por eso es que dio la vida de su Hijo por la nuestra.
Es por esa razón que nos muestra cómo vivir una vida que le agrade. En Juan 14, 22 al 23 dice lo siguiente: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El punto es guardar la palabra de Dios, ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Y bueno, pues este es el mensaje que Dios ha traído para cada uno de nosotros. El asunto es que vivamos conforme a su palabra y nos vistamos como la vestimenta adecuada, ¿sí? Como escogidos de Dios, santos y amados. Bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es verdad. Ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, a perseguir los frutos del Espíritu Santo, a entender que hemos sido muertos al pecado, a entender que somos nuevas criaturas, que no somos perfectos, pero somos perfectibles en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has perdonado. Ayúdanos a considerar esta palabra en nuestra vida diaria y no atesorarla nada más en el contexto cognitivo, en el área de nuestra mente, sino en el área de nuestro corazón, para poder seguir haciendo las cosas de acuerdo a como tú nos dices, porque ese es el amor que nosotros podemos manifestar en gratitud a que tú nos amaste primero y nos guardas y nos cuidas y nos instruyes en todo momento. Ayúdanos a ser testimonio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos fieles representantes tuyos ante los demás. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias, que tengan muy buenas noches.